El día de hoy vamos a ver cómo realizar una TED Student pareada. Como vamos a ver, en el tema anterior hablábamos de pruebas T para muestras independientes y el día de hoy retomaremos parte de esto, pero ahora con pruebas T para muestras relacionadas. La TED Student es en el fondo una prueba de comparación, pero a diferencia de lo que veníamos haciendo, en este caso vamos a decir que las medidas son repetidas. Esto quiere decir que estaríamos midiendo a los sujetos que pertenecen a un mismo grupo en dos ocasiones, temporalmente antes y después. Se les van a denominar datos pareados cuando estos datos de la población han sido seguidos en tiempo y de ahí el que sean antes y después, como por ejemplo el ejemplo que nos muestra la diapositiva. Para este ejercicio vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Un profesor de estadística en ciencias del deporte desea saber si existen cambios en el porcentaje de grasa corporal entre un grupo de estudiantes hombres cuando estaban en la universidad con una edad de 18 a 25 años y después de aproximadamente 15 años de haber salido cuando tenían 35 a 44 años. Para ello contactó a un grupo de 35 estudiantes que habían medido cuando estaban en la facultad para volver a medirlos. La siguiente tabla mostrará los resultados de las medidas antes y después en los alumnos. Este gráfico ya nos va a mostrar cómo estaban las medidas de porcentaje de grasa corporal en los 35 estudiantes cuando tenían 18 a 25 años y en la segunda ocasión cuando fueron medidos cuando tenían de 35 a 44 años. Por tanto, lo que nosotros deseamos comparar es si el porcentaje de grasa sigue siendo el mismo cuando estamos con 18 a 25 años o bien 35 a 44 años, los que nos da la característica de antes y después. El paso siguiente va a ser pasar esta tabla a Excel. Para fines del video esto ya lo había realizado. Lo primero que vamos a hacer aquí es revisar cómo está generada esta tabla en Excel, donde vamos a generar los 35 individuos. Una de las principales características de la TED Student pareada es que al ser una prueba paramétrica deben de cumplir ambos tiempos, en este caso antes y después, con la normalidad. Teóricamente, como estamos contando con un grupo de 35 individuos, deberíamos de encontrar la normalidad. Pero para comprobar esto, vamos a utilizar el programa Real Statistics presionando Control M y vamos a buscar, que afortunadamente ahí nos muestra que es el primero, dentro de esta lista lo que sería estadística descriptiva y normalidad. Y vamos a presionar OK. Aquí va a ser importante que nos hace falta la estadística descriptiva. Vamos a quitar los gráficos de Boxplot porque en este momento no nos interesa y los datos perdidos. Ahora bien, esta parte de aquí la vamos a mantener seleccionada porque tenemos como tal encabezados de columna. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escoger el rango de entrada. Y aquí
perdón, aquí cometí un error, lo colocamos aquí y colocamos antes hasta el grupo 35 y vamos a dar enter. Ahora, aquí en rango de salida le vamos a pedir que nos los coloque en una hoja nueva y vamos a presionar OK. Con esto el programa ya genera una hoja nueva, que en este caso sería la hoja 4, y lo que vamos a hacer es cambiar aquí, es poner N o R M guión bajo y vamos a poner antes. Como podemos ver, la gráfica siempre, perdón, la tabla siempre se muestra un poco desalineada. En este caso lo que vamos a hacer es abrir un poco los renglones para que nos permita ver. Aquí vemos ya que nos dice de 18 a 25 años y normalmente aquí la media y la desviación estándar nos las va a manejar en valores muy altos, al igual que la mediana. Entonces vamos a seleccionar esto y por convención vamos a disminuir, perdón, aquí disminuir el número de decimales a no más de dos decimales, que finalmente nos va a facilitar mucho las cosas. Prácticamente todo esto lo vamos a hacer de igual manera, a disminuir el número de decimales a 2, perfecto, y finalmente aquí nuevamente a 2. Bueno, entonces los datos que principalmente nos van a interesar van a ser estos, que sería la media y la desviación estándar. Por otra parte vamos a tener el valor de P, normalmente el valor de P a dos colas, que nos va a contrastar la normalidad. El punto interesante es que aquí ya por la prueba de Shapiro-Wilk nos está diciendo que la muestra sí es normal. Por lo tanto, vamos a concluir que la muestra de 18 a 25 años, que sería antes, sí sigue la curva normal. Vamos nuevamente entonces a regresarnos a la página de datos y ahora vamos a comprobar la normalidad de la muestra después. Nuevamente colocamos control M, volvemos a colocar OK ya que está seleccionado la estadística descriptiva y normalidad, y nuevamente vamos a quitar el boxplot y estos otros y vamos a seleccionar todo esto de aquí nuevamente hasta el 35 y vamos a presionar enter. Nuevamente le pedimos que nos los coloque en una tabla nueva y le damos OK. Aquí ya cerramos. Nuevamente tenemos hoja 5. Volvemos a hacer lo mismo que el anterior. Borramos esta parte que nos dice hoja 5 y vamos a tener
pareada. Y aquí lo vamos a ver. Bueno, la parte positiva de aquí, si se dan cuenta, vamos a tener valores muy grandes para una cola, o sea que nos va a quedar mucho mayor. Y no nos va a permitir, bueno, en este caso no nos interesa tanto, nos interesa más el de 2 colas. Vamos a reducir nuevamente a 3 el valor de P. Y finalmente nos dice que un test a 2 colas eh, sí va a ser estadísticamente significativo. Hasta aquí prácticamente estaríamos diciendo que sí va a haber diferencia entre los dos tiempos comparados. Vamos a regresar un poco aquí, vamos a continuar y entonces aquí también podemos ver lo mismo. La P es mucho menor que 0.05. Ya habíamos comentado previamente en clase que cuando sucede esto, la P no se va a reportar como 0.000, sino P va a ser menor a 0.001. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a decir que la significancia estadística va a ser bilateral? Porque vamos a tomar en cuenta toda la curva, porque en este caso no le estamos dando, especialmente en la hipótesis alterna, un lado hacia el cual nosotros predecíamos que iba a estar, o sea, no le estamos diciendo si iba a aumentar o iba a disminuir la grasa corporal, y entonces lo manejábamos solamente aquí. Pero como lo hemos venido mencionando, ya que en este caso sí prácticamente estaríamos diciendo que existen diferencias entre las medias, pues entonces esto nos permitiría entender que se va a rechazar la hipótesis nula y por lo tanto se aceptará la alterna y diremos que las medias sí son diferentes. Pero antes de concluir, algo sumamente importante va a ser realizar nuestro gráfico. Regresamos aquí. Lo que vamos a hacer es tomar nuestros datos, en este caso tomar el encabezado nuevamente hasta el 35 y lo vamos a copiar. En este caso yo ya tenía preparado este menú de GradPathPrims, que va a ser un excelente software que nos va a permitir hacer de manera muy fácil nuestros gráficos. Bueno, entonces una de las preguntas aquí es cómo lo queremos colocar, ¿no? En este caso vamos a escoger dentro de este menú que sale al abrir GradPathPrims el menú de columna. Si podemos ver aquí, nos marca cómo va a estar la prueba pareada, no pareada. Estos datos de muestra van a servir en ocasiones cuando no conocemos cómo cargar dichos datos para que se puedan dar una idea de cómo cargarlos. En este caso vamos a utilizar la segunda, que sería datos de medidas repetidas o pareadas en cada sujeto en un renglón separado, y le vamos a dar crear. Entonces aquí nos aparecen como grupo A, B o C, y lo único que tenemos que hacer prácticamente es dar paste, lo que sería igual a control V, y prácticamente aquí volvemos a tener
del 1 hasta el 35. Esta parte de aquí nos vamos a ir a donde dice gráficos y dice en data 1. Vamos a colocar y vamos a ver que nos da distintos tipos de gráfico. Si vemos aquí, están prácticamente mostrándonos todos los datos. Lo que vamos a hacer es buscar un distinto tipo de gráfico, el cual está conectado por líneas y tiene la desviación estándar, que va a ser este tercer gráfico de aquí. Le damos y ahí podemos ver como aquí nos dice media con la desviación estándar de nuestros datos y le vamos a dar OK. Lo único que resta es prácticamente hacer algunos pequeños cambios que ya hemos visto en clase. El primero es cambiar el origen de los ejes. Dado que estamos midiendo una variable numérica y una variable categórica, entonces vamos a decir que tienen que estar separados nuestros ejes. Eso va a ser lo primero. Ahora, esta variable categórica, prefiero yo colocar los títulos de manera horizontal. Me parece más claro de ver. En la parte del eje de las Y's vamos a colocar el título, que en este caso va a ser grasa corporal, y entre paréntesis nuestras unidades, que en este caso va a ser el porcentaje. Y con esto prácticamente tenemos listo. Aquí va a ser los dos puntos que finalmente van a representar la edad, obviamente en años. Y podemos ver que aquí el gráfico está muy pequeño. Podemos dar clic aquí en el eje de las Y's. Vamos a quitar esta parte que determina el rango y el intervalo del eje de las Y's automáticamente, y en lugar de 40 vamos a colocar 30 y nuevamente damos OK. Aquí en esta parte de datos vamos a ponerle T de student pareada. Solamente nos restaría aquí disminuir, a mí me gusta prácticamente a medio punto, lo que llamamos los bigotes, o finalmente lo que serían los indicadores de la desviación estándar. A mí me gusta medio punto o un cuarto de punto. De igual manera lo vamos a hacer con la línea. Vamos a ver que se aprecian más delgadas, y nuevamente en el segundo grupo, en el grupo de después, vamos a hacer lo mismo. Nuevamente pasamos a medio punto y pasamos a medio punto. Y aquí prácticamente ya tendríamos el final de nuestro gráfico. Voy a acercarlo un poco para que se vea mejor, un poco menos. Ahí. ¿Qué es lo que está realmente pasando o por qué fueron encontradas las diferencias significativas? Bueno, al parecer la variación del grupo 1, que va de más una desviación estándar a menos una desviación estándar, prácticamente no llega a abrazar la segunda media, y por lo tanto prácticamente podríamos decir que más del 60% de la población se encuentra por debajo de la media del segundo grupo. Y eso es lo que finalmente nos está permitiendo encontrar las diferencias significativas. El resto que nos quedaría sería concluir. Entonces, ya en el paso 3, para graficar y concluir, vamos a colocar el siguiente párrafo, en el cual decimos: existen diferencias significativas P menor que 0.0, perdón, que P menor que 0.001, con una T con 34 grados de libertad, que es igual a
menos 4.355, en el aumento de grasa corporal entre antes, que serían 18 a 25 años, que fue de 9.7 más menos 3.7%, y después, que sería de 35 a 44 años, cuando fue de 16.9 a 9.4 kilogramos. Y finalmente colocaríamos también nuestro gráfico donde podemos apreciar perfectamente la diferencia significativa, y con esto daríamos por concluido este video.